amigas de Andina Canal Online. Estamos empezando la semana con Mirada Electoral, Elecciones 2016, el programa a través del cual usted toma conocimiento de las propuestas de los diferentes candidatos a la presidencia de la República en los comicios generales que se vienen para el mes de abril. Esta vez empezamos la semana con un programa dedicado a Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón es el candidato a la presidencia del grupo político Perú Libertario. Él también ha ejercido anteriormente cargos públicos en Junín y bueno, algo de eso nos va a detallar mi compañera Susana Mendoza, con quien vamos a conducir el programa. Buenos días, Susana. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí estamos muy contentos, otra jornada más de Mirada Electoral, Elecciones 2016. Ya saben ustedes, si quieren hacerle alguna consulta a nuestro invitado de hoy, Vladimir Cerrón Rojas, pueden hacer sus preguntas a través de nuestro Twitter, agencia_andina. Nuestro invitado de hoy es médico, es neurocirujano. Tiene habilidades en las manos, pero para hacer operaciones, me aclaró él. Tiene 45 años, es político de izquierda, así se define él. Fue gobernador regional en el periodo 2011-2014 y en el primer año de su gestión fue presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Señor Vladimir Cerrón Rojas, gracias por estar aquí en Mirada Electoral. Muchas gracias. Buenas tardes, Susana, Fidel, muchas gracias. Un saludo a todo el Perú que nos observa por medio de Agencia Andina. Usted se define como un político de izquierda. ¿Por qué no sumarse a una agrupación de izquierda y más bien elegir estar solo, liderar solo su proceso? Bueno, para el colectivo en general todas las izquierdas se parecen, pues, y siempre preguntan eso, ¿no? Pero tenemos diferencias sustanciales, ¿no? Por ejemplo, con Frente Amplio nos diferencia muchas cosas. Primero, que son una izquierda capitalina, nosotros somos una izquierda provinciana. Ellos son una izquierda financiada por USAID. Nosotros somos una izquierda que no tiene ese financiamiento extranjero. Ellos son una izquierda que no promueven el cambio generacional de la política, aparte de la candidata. Y nosotros creemos, aparte de eso, un cambio generacional de las ideas. Frente Amplio es una izquierda que sus elecciones internas fue manejado por la CIA, por el NDA, está en todos los cables y demás. Y por antonomasia la izquierda es antiimperialista. Frente Amplio es una izquierda anti-Venezuela, anti-Cuba, anti-Bolivia, y lógicamente es algo que no se entiende, ¿no? ¿Y por qué quiere ser presidente de nuestro país? Bueno, porque como presidente regional he visto de que las facultades para los pueblos del Perú profundo de querer desarrollarse encuentran una traba. Todo el gobierno regional tiene limitaciones para querer realmente hacer grandes obras en dependencia de su autonomía, ¿no? Es decir, es restringida realmente todo esto. Entonces uno ve la necesidad de llegar a más rangos de poder para poder resolver esos problemas. Por ejemplo, el tema de los conflictos internos, el conflicto con las comunidades, el conflicto de la contaminación medioambiental. Lima no lo entiende porque en Lima pueden vender una mina, pero ellos nunca viven allá, no están allá. No toman realmente una decisión adecuada. ¿Le basta a usted la experiencia que ha tenido al frente del gobierno regional de Junín para emprender esta aventura electoral, para tener esta aspiración de presidir el país? En todo caso, ¿qué destacaría usted como principal aporte que haya dejado a Junín en su gestión? Yo creo que cuando uno tiene un cargo más alto es menos complicado. Yo creo que ser alcalde provincial debe ser más difícil. Ser presidente regional intermedio y presidente de la República no debe ser tan complicado, porque más aún tiene más aparato, tiene más economía, tiene más posibilidades de gobierno. Simplemente debería tener una buena dirección política. En tal sentido, creemos que el gobierno regional Junín para mí ha sido una buena experiencia, en el cual hemos podido pues, ver que el manejo del Estado no es tan complicado, no es tan difícil. Simplemente hay que manejar pues bien claro la ética y la moral con respecto al presupuesto, ¿no? Que es el gran problema en que pueden haber caído muchas autoridades. ¿Qué es lo mejor que hizo usted en su gestión? ¿Qué es lo que recuerda como un aporte central? Hemos trabajado el tema de la salud pública, por ejemplo. Hemos gestionado 4 hospitales especializados que ni Lima construyó en ese tiempo. El Hospital Materno-Infantil, el Hospital Clínico Quirúrgico Docente, el Hospital Neumoplásico y en la sede el Hospital de Medicina Tropical. Le hemos dado ayuda a la odontología está abandonada en el país, tal es así que ni siquiera Lima tiene un hospital de salud bucal. Y eso es bastante terrible. Y allá pusimos 350 odontólogos en igual número de colegios.
Es decir, trabajamos mucho el tema salud, pusimos 4 tomógrafos, cuando llegué no tenía ninguno en Junín, pusimos resonador magnético, trajimos la telemedicina, formamos especialistas ya dentro de Junín que no formaba antiguamente. Tuvimos el programa Médico de la Familia, un médico para cada 2.500 habitantes en los asentamientos humanos, donde le construimos su consultorio y en el segundo piso su vivienda. Es decir, el médico era un nuevo miembro de la comunidad y me ayudaba a prevenir mucho las enfermedades. Y así hicimos 47, asegurando a más de 100.000 habitantes gratuitamente. Tenía el médico cercano y gratuito, que el médico siempre ha sido un profesional lejano y costoso. Entonces hemos revertido ese tema, ¿no? Y en el país, ¿cuál va a ser su estrategia? ¿Qué es lo que va usted a plantear en el tema de salud, que bueno, parece que conoce tanto por su misma profesión? Bueno, hay muchas cosas que mejorar en salud pública. Por ejemplo, nosotros abogamos por que haya un solo sistema de salud pública. Acabar con la discriminación de que si uno es asegurado, el otro no es asegurado, el otro tuvo SOAT, al otro se le venció el SOAT, entonces no lo atiendo, el otro tiene SIS y el otro es policía y va para allá. No. Nosotros creemos en que todos los peruanos debamos tener un solo sistema de salud pública y eso va a permitir luchar contra la corrupción enquistada en salud, por ejemplo, que es el que maneja casi el 7% del presupuesto de la República y da una atención deficiente para el 19% de los peruanos. En cambio, MINSA tiene un presupuesto que es casi menos del 1% cuando inicia su PIA y sin embargo atiende al 80% de los peruanos. En tal sentido, creemos de que hay muchas cosas que mejorar. Y aparte de eso, abogar también en que en cada región existan hospitales especializados, es importante. Bueno, están en proceso de construcción en estos momentos, ¿no? Sí, en varias regiones. Sí, por ejemplo, por ley, todas las regiones debieran tener un hospital materno-infantil y no lo tienen. Tienen hospitales generales, hacen de todo y a la vez de nada. Entonces es necesario especializarlo porque ahí forman los especialistas en pediatría, en ginecología y demás especialidades, que es el problema de las provincias, donde solamente tienen el 25% de los especialistas porque el 75% está concentrado en Lima. Entonces necesitamos democratizar eso, haciendo que los hospitales sean centros no solo de asistencia, sino también de docencia y de investigación, para nosotros resolver ese tema de recursos humanos. Usted propone nacionalizar los recursos naturales de nuestro país. Sí. Durante su gestión como gobernador regional, por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo con el canon minero? ¿Usó recursos para mejorar la situación de Con el canon minero pudimos construir los hospitales. Cada hospital vale un promedio de 150 millones de soles. Entonces todo fue orientado a la construcción de los hospitales fundamentalmente. Pero también se hicieron puentes, el puente Pangao, Viriqui, Eternidad, Comuneros, y ya por un bono de incentivo adicional, porque nuestra ejecución fue alta, construimos el primer Museo de la Memoria completo en todo el Perú, que en Lima todavía no ha completado su Museo de la Memoria, porque está en alguna medida con tensiones políticas. Entonces, cuando hay voluntad política, sí se pueden hacer las cosas, definitivamente, ¿no? No hay mayores pretextos. Mencionó usted al comienzo de la conversación con nosotros el tema de la minería, el tema medioambiental. Bueno, en su región no sé cómo manejó ese tema, teniendo en cuenta pues la gran actividad, la numerosa actividad de varias empresas en ese rubro y también las quejas que hubo de parte de sectores de las comunidades campesinas o nativas. Y bueno, ¿cómo llevar esta experiencia que usted podría haber tenido en ese campo al gobierno nacional? ¿Qué está planteando en esto de equilibrar las inversiones en el sector energético con las necesidades de los pobladores? En mi gobierno se presentó solamente un tema minero importante, que fue Toromocho, que ya estaba comprado, que Toledo lo había vendido a la minera Perú Cooper y después pasó a los chinos con Chinalco. Y entonces nosotros emitimos una ordenanza regional, la número 108. Esta ordenanza regional, ¿qué declaraba? Primero, declaraba de interés la minería, pero que ellos asuman compromisos con nuestra región. Segundo, le dijimos de que más del 60% de los trabajadores sean de la comunidad. Tercero, le dijimos que las comunidades tenían que ser accionistas hasta con el 1% de la minería. Cuarto, le dijimos que ellos también debían participar del reparto de utilidades, no solamente la transnacional y el Estado, sino también la comunidad. Le dijimos que compraran todos los insumos dentro de la región para que generara economía. Le dijimos que respeten la consulta previa y que tenía carácter vinculante. ¿Y qué pasó? Le dijimos, bueno, el procurador de Palacio nos impugnó, nos llevó al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional nos dio la razón, ¿ya? Excepto en un tema de la consulta previa, porque nosotros emitimos esa ordenanza antes que el Congreso toque este tema.
y nos dijeron que nos adecuáramos, y adecuándose pues ese carácter vinculante no existe en la ley. En tal sentido de que eso mejoró bastante las relaciones, aparte que Toromocho está situado casi a 4.400 metros donde no hay agricultura, entonces no hubo ese conflicto. Ahora, es verdad, lo que decía mi compañero Fidel es cierto, ¿no? La inversión minera que hay en la zona de Junín es vasta, ¿no? Hay varias compañías. Y así como hay presidentes regionales a los cuales se les recuerda, por ejemplo el de Moquegua, que pudo reducir, fortaleció la educación en toda la zona de Moquegua y logró estándares de nivel de aprendizaje y comprensión lectora en sus colegios de primera. ¿Qué hizo usted justamente para proteger el medio ambiente en Junín y contrarrestar, digamos, las amenazas y los riesgos de las mineras? Si usted me tuviera que mencionar dos acciones que haya que recordarlas para siempre. Justamente el tema de la ordenanza 108 también habla del medio ambiente y del PAMA para dar el cumplimiento estricto, y nosotros pusimos pues inclusive multas a varias mineras para que no estén contaminando más aún el río Mantaro. Pero es ahí donde cabe... Pero no multar a las mineras. Por supuesto. ¿Y qué hizo con el dinero de la multa? Ellos apelaron a Lima, al Ministerio de Energía y Minas, y ellos siempre los absuelven. Esa es una necesidad que a mí me obliga a ver si puedo llegar a un puesto más para poner las cosas en regla. ¿Y cómo empezaría, como usted dice, tomando sus propias palabras, a poner las cosas en regla en este campo tan, digamos, sectorizado, tan, a veces que genera tanta polarización, que implica pues la inversión minera, la inversión en energía y lo que de verdad debería corresponder a cada localidad en la que esas actividades se realizan? Bueno, yo creo que las mineras están en toda la capacidad económica de cuidar el medio ambiente. Lo que sucede es que no quieren hacerlo. A veces prefieren utilizar el río con agua dulce en vez de utilizar el agua de mar. Por ejemplo, ese problema pasa en Moquegua, pasa en Arequipa. Entonces, nosotros creemos de que en este momento el reparto de utilidades se está haciendo de manera inadecuada. Por ejemplo, las mineras que más ganan en Perú, que son la Sauder, que es la Corporación Cerro Verde y la Shogun, se están llevando el 70% de las utilidades y dejando solamente al Perú el 30% de utilidades. Y yo creo que con ese 70% es para que cuiden mucho más el ambiente. Sin embargo, nosotros estamos planteando que esto se renegocie y se invierta la proporción. Es decir, que al Perú le toca el 70% y ellos el 30%. En Bolivia fueron más radicales. En Bolivia se queda con el 82% de utilidades y las transnacionales con el 18%. Y con todo eso les es negocio. En tal sentido, yo creo que estamos en este momento regalando la patria y regalando el porvenir de todos nuestros connacionales que debemos cuidar tras esa renegociación. Pero ¿cuál es su propuesta? A ver si está claro, porque entiendo que hay un aspecto de ella que dice nacionalizar. Y ahorita usted está hablando de renegociar. Por pasos, renegociamos. ¿Qué se va a renegociar? O sea, ¿revisar contratos? Tenemos que revisar el contrato porque todos los contratos se han hecho de manera fraudulenta y lesivas al Estado. Concesiones de carreteras, ferrocarriles, corredores aéreos, aeropuertos y demás aspectos, mineras y demás, gas, centros energéticos. Por ejemplo, en gas, Camisea, hay que revisarlo. El tema de GEL, de Enersur, de Electroperú, todo eso tenemos que revisarlo. Y ellos casualmente, sabiendo que han hecho lesivamente al Estado, han puesto en el artículo 63 de la Constitución taxativamente que esas concesiones no se pueden revisar ni los tratados de libre comercio, ni siquiera el Poder Legislativo. Entonces la única autoridad llamada a cambiar este tema de la Constitución definitivamente es una asamblea constituyente que tiene que no reformar, sino hacer una nueva Constitución, porque un artículo, el 63, está amarrado al 64 y el 65 y también los artículos anteriores. Entonces de nada serviría reformar, sino que se tiene que orientar a una nueva constitución política. ¿De qué manera va usted a concretar esto? Tal vez, bueno, ha hablado de una asamblea constituyente, esto que implica convocar a nuevas elecciones y también a tener consensos. ¿Usted se siente lo suficientemente, usted y su grupo se sienten lo suficientemente fortalecidos con agrupaciones políticas que puedan respaldar una empresa de esta naturaleza? El presidente de la República está en toda la facultad de convocar a un referéndum. Y la pregunta sería la siguiente: ¿está usted o no de acuerdo en que se convoque a una asamblea constituyente en aras de hacer una nueva constitución política del país? ¿Sí o no? Estoy seguro que va a ganar abrumadoramente. Y una vez ganada se hace el reglamento de la asamblea en el cual los sectores, por ejemplo el sector agrario en sus congresos eligen sus constituyentes, el sector del magisterio elige sus constituyentes, el sector de salud, no solamente los partidos políticos deben hacer la nueva constitución. En tal sentido, es ahí donde se va a democratizar, inclusive a la CONFIEP que elija sus constituyentes, no hay ningún problema, la Sociedad de Industrias y la banca,
y la concentración de medios y todos, para que digan que no, esto ha sido un tema unilateral. Lo que usted está señalando me hace recordar un poquito esta experiencia del Consejo Constituyente Democrático o lo que se hizo antes, en la época un poco antes de este CCD, en la época del señor Fujimori, y por lo que se quería una amplia convocatoria que finalmente dejó de tener como protagonistas a quienes se quería tener protagonistas, que eran sectores como los que usted menciona, sindicales, sociales, y finalmente quedaron los mismos partidos, los mismos grupos de siempre. No sé qué tanto está nuestro terreno político como para experimentar este tipo de propuestas que usted está señalando. Bueno, como candidato que hemos recorrido el país, sobre todo en la zona centro-sur, esta última con más fuerza, el pedido unánime es una nueva constitución política del país, porque han visto que los países vecinos definitivamente han mejorado su economía de una manera notable. Por ejemplo, Bolivia ha erradicado el analfabetismo, ha entrado a la industrialización de petróleo y de la urea, está haciendo una central termoenergética, tiene su propio satélite que es el Tupac Katari, es decir, tiene barcos en hilo, mercantes, sin tener mar, y el Perú no tiene ninguno. Entonces, y Chile nos sigue vendiendo gasolina sin tener pozos petroleros. Entonces, esto solamente se puede entender por la corrupción que está realmente amañada dentro de la constitución política del país. Por eso es necesario que insisto en esa propuesta. Doctor Cerrón, ¿quién lo acompaña en su plan de gobierno? Bueno, nos acompañan ahí Wilson Barrantes, me acompaña Henry López Cantorín, me acompaña el ingeniero Carlos Maita Valdés, me acompaña Luis Salvatierra, y muchos de ellos son provincianos y son gente nueva, así que no vas a escuchar ni un apellido de la casta aquí. En economía, por ejemplo, que es un tema que siempre preocupa tanto al ciudadano de a pie como a otros sectores, digamos la inteligencia de nuestro país. Bueno, ¿a quién estaría usted promoviendo en un eventual gobierno suyo como ministro de Economía o como cabeza de este equipo? El partido ha visto hasta el momento al licenciado Henry López Cantorín, que es licenciado en contabilidad, además ha sido mi ex gerente del gobierno regional y también tiene maestrías en ESAN, así que está bastante preparado para asumir este cuadro. ¿Quién será su número uno en la lista del Congreso? Bueno, es el abogado Braulio Grajeda. Y todos son jóvenes. ¿Quién es el señor? Es abogado, aproveche para ha trabajado presentarlo, bastante en el tema. Bueno, está ahí en el set. Sí. Bueno, y todos ellos comparten obviamente estos planteamientos que sin duda bueno, serán analizados y considerados revolucionarios. No sé qué tanto le sea conveniente, ¿no? Obviamente usted le debe agradar que su planteamiento vaya por ese lado de cambio radical, pero no sé qué tanto haya pensado en que este tipo de razonamientos, de propuestas, puedan calar en nuestra población, en nuestra ciudadanía. Parece que, según lo que dicen determinadas encuestas, ese tipo de propuestas no tienen una acogida mayoritaria o han perdido esa acogida que tenían, digamos, hace unos 5 años, por referirnos a un plazo más o menos mediano. Bueno, no sé qué tanto ha previsto esto en aras de la estrategia que usted debe estar trabajando para su candidatura. José Carlos Mariátegui decía que todo testigo cumple una misión y las encuestas están cumpliendo su misión, que es defender el sistema. ¿Ya? Así que no esperemos otros resultados, pero el que está caminando a pie y palpa con la gente diario, realmente se puede dar cuenta de que son totalmente incongruentes esas encuestas que nos presentan. Por eso que nosotros vamos con toda la confianza. Y eso es importante entender porque también algunos medios de comunicación se prestan para tratar de meternos en la sopa, solamente 5 candidatos y definitivamente todos con la misma propuesta, ¿no? Si nosotros observamos, por ejemplo, Toledo va por un lado, pero su ministro de Economía, que es Kuczynski, va por otro, Alan García va por este lado, Mercedes Arauz va por este lado, la vicepresidenta del actual presidente va por un lado, su viceministro Guzmán va por otro, y al final prácticamente son lo mismo. Entonces nosotros lo que planteamos es una propuesta totalmente distinta a esos 5 que tienen un factor común. Así me la responde chiquito, porque ya tenemos que pasar al otro bloque. O sea que su diagnóstico como médico de nuestro país es dramático, porque para querer hacer los cambios radicales... Por supuesto, porque muchos inclusive hablan que la nacionalización es mala, nos han enseñado a pensar así, pero entonces yo le preguntaría, entonces, ¿cuál es el éxito de la privatización? ¿No? Haber vendido nuestros recursos naturales, haber bombardeado nuestros mineros informales, haber hecho las masacres en Bao, en Espinar, en Tía María,
el 80% de desnutrición en la zona rural de nuestros niños, 2.700.000 analfabetos, ver la explotación de las AFPs de todos nuestros jóvenes que van trabajando, el sicariato que se ha organizado más aún en el país. Ese es el éxito de la privatización, el éxito del neoliberalismo. Realmente es totalmente contrario a lo que nosotros pensamos cómo debe ser la sociedad en el Perú. Muy bien, estamos amigos y amigas de Andina Canal Online en el programa Mirada Electoral Elecciones 2016 escuchando las propuestas de Vladimir Cerrón, el ex candidato presidencial de Perú Libertario. Vamos a acabar este primer bloque y regresamos dentro de unos segundos para seguir conversando con él. Síganos en andina.com.p. Con Mirada Electoral Elecciones 2016 en Andina Canal Online. Vladimir Cerrón, candidato a la presidencia por Perú Libertario, es nuestro invitado esta mañana, en este lunes, comenzando la semana. Y bueno, como les decíamos anteriormente, pueden ustedes preguntar, llegar sus inquietudes directamente a nuestro invitado Vladimir Cerrón a través del Twitter de la Agencia de Noticias Andina, @agencia_andina. Tenemos, Susana, ya algunas interrogantes que nos han lanzado nuestros seguidores por esta vía. Así es. Bueno, doctor Cerrón, nuestra audiencia está interesada en conocer lo siguiente. Nos dicen si en 5 años su plan de gobierno se va a cumplir en lo que respecta a convertir al Perú en un país federado. Explíquenos primero de qué va esto, a qué se refiere federalizar nuestro país, el territorio nacional. Bueno, a nosotros siempre nos ponen ejemplos de hermosas democracias como la de Estados Unidos, Canadá y España, ¿no? Pero en esos lugares la democracia es federada, pero en este país no se quiere hacer que las democracias sean federadas. ¿Qué quiere decir? De que cada región maneje el 100% de sus utilidades. Yo ponía el ejemplo la otra vez en Huancavelica, está produciendo cerca de 430 millones de soles, 4.300 millones de soles al Producto Bruto Interno. Sin embargo, para su desarrollo anual están dando solamente 220 millones. Y yo creo que Huancavelica, con los 863 millones que nada más produce la central hidroeléctrica del Mantaro, era para que haya salido de la pobreza hace rato. Y entonces esa es la explicación del por qué existe todavía anemia en el 80%, desnutrición, muerte materna, muerte infantil, ausencia de tomógrafo, ausencia de hospitales, de carreteras. Pero si fuera federado, manejaría pues los 4.300 millones de soles y devengaría de ahí el 30% al gobierno central. Estoy seguro que Huancavelica hubiera salido de su desarrollo hace muchísimo tiempo. Y hacer eso en cada región. Sí, ¿eso qué representaría? Bueno, representaría un cambio de estructuras, pero también obviamente un costo para el país. ¿De qué estamos hablando con federalizar? Tal vez que cada jurisdicción del país tenga una suerte de asamblea, de congreso. Correcto. O un número de representantes. ¿Eso finalmente no representa un gasto para el erario público? De ninguna manera. Porque fíjese que en el actual estado, el IME estaba manejando el año fiscal anterior el 65% del presupuesto, el gobierno central. En este año fiscal 2016 se está manejando el 74% del presupuesto. Y el resto del presupuesto, que es 26%, va para las 25 regiones. Y eso definitivamente es ilógico y es injusto. Y es por eso que la pobreza en el Perú profundo es bastante fuerte, aspecto que no se ve en la capital digo la parte centro, porque en los conos nomás ya se puede percibir el nivel de pobreza. Pero ¿no le parece que la mala gestión de autoridades locales, llámese alcaldes distritales, alcaldes provinciales, inclusive gobernadores regionales, no son un argumento suficiente también para explicar por qué esta pobreza afecta todavía a grandes sectores de nuestro país? ¿Hay una mala gestión que usted reconocería? Pueden haber malas gestiones, pero también hay buenas gestiones. Y también hay que recordar que han habido malísimas gestiones del gobierno nacional. En tal sentido, si el gobierno nacional se está quedando con el 74% del presupuesto, puede estar usted muy segura que la mayor corrupción está aquí. Y lo que pasa es que se blindan porque tienen los poderes en este momento.
acuerdo. En tal sentido, yo creo que la corrupción, que es el mal de nuestros pueblos, es mayor en el gobierno central que en los gobiernos regionales y locales, que tienen el 14% del presupuesto. Acá hay dos preguntas tuiteras, doctor. No se olviden, si ustedes quieren hacerle alguna pregunta al doctor Vladimir Cerrón Ramírez, quien postula la presidencia de la República por nuestro país, comuníquese con nosotros a través de nuestro Twitter, @agencia_andina. ¿Cree usted que Petroperú y el agua deben privatizarse? Definitivamente que sí. ¿Privatizarse? Sí. No, de ninguna manera. Me salió el lapsus. Me salió el lapsus. Nosotros hemos puesto en el plan de gobierno que debe procederse la nacionalización del sector minero, del sector hidroenergético y el sector gasífero y petrolero. Esos tres sectores son los que producen mayor excedente en el país, con lo cual se puede entrar a la industrialización, a la generación de empleos, al fortalecimiento de nuestros sectores que conocemos y al sostenimiento de los programas sociales. Pero hay un sector que gana más que ellos, que es el sector de las telecomunicaciones, como Telefónica Perú y Telefónica Móvil, que también hay que poner el ojo, porque inclusive no quieren pagar ni los impuestos, que es 4.400 millones de dólares, que es casi el presupuesto de la educación anual que tiene el país. En tal sentido, yo hago que nada de eso debe privatizarse en absoluto, más bien debe recuperarse, debe nacionalizarse y debemos nosotros primero invitarles a la renegociación. Si no aceptan la renegociación, debe procederse a la nacionalización. Y estoy seguro que si nacionaliza una, las otras aceptan la renegociación inmediata. ¿Esta renegociación también se va a aplicar en su gobierno al campo de las telecomunicaciones que acaba de mencionar? Si es que Telefónica no paga sus impuestos, el Estado no puede revisar las concesiones, habría que hacer la Asamblea Constituyente y una Constitución que nos permita hacer eso para renegociar, y si no quieren, pues nacionalizar las telecomunicaciones. Es sumamente importante. Bolivia, después de nacionalizar, ha bajado en el 80% los costos de la telefonía y del internet. 80%, y nosotros somos el país que paga más caro todos los servicios, la telefonía, el SOAT, el gas, la gasolina. Es increíble. En el Perú lo que se está haciendo es un latrocinio sin mayor control del Estado. Bien, en la tercera pregunta que nos ha llegado al inicio de esta secuencia vía Twitter tiene que ver con la seguridad ciudadana, doctor Cerrón. Nos preguntan si ante, esta suerte de ineficacia que podría detectarse cuando se aplican penas a gente que comete delitos, cabría, nos dicen, la figura de sumar los delitos o agravantes para sentencias más contundentes. Me parece que sí, porque muchos delincuentes, por tener la pena máxima en algún delito, prácticamente han sido impunes en los demás, y eso me parece que está mal. Entonces uno que tiene un mayor delito cometería, si es que no lo ha metido preso, delitos aparentemente menores de los cuales nunca serían juzgados. Me parece que sí debe sumarse y debe hacerse una reforma total del Código Penal, que lógicamente también esto pasa por el cambio de la constitución política del país. Por eso digo que si no hay cambio de constitución, prácticamente en este país no va a haber cambio de ningún tipo. El aspecto judicial y punitivo es solamente una parte del gran tema que es la seguridad ciudadana. Bueno, no sé cuál sería la idea fuerza en la propuesta que usted está ofreciendo a la ciudadanía en este campo. Hay varios temas que se pueden hacer en la seguridad a corto plazo, a mediano y a largo plazo. A corto plazo, por ejemplo, yo prohibiría la venta de armamentos en todos los bazares a los civiles, porque un civil con un armamento frente a un delincuente tiene el 70% de morir él antes que el delincuente. Segundo lugar, yo introduciría en el capítulo de traición a la patria a todo el tráfico de armamentos, municiones, granadas que están sacando de los cuarteles hacia la calle. Tercero, haría también que las graduaciones de los altos mandos de la policía ya no se den por posgrados de gestión pública que aquí lo hace y politizados, sino lo hagan por la meritocracia y los casos que han resuelto. También hay que ver el tema de la penitenciaría, haciendo que los presos produzcan dentro de los penales y haciendo que el 50% de lo que ganan sea para la familia, el 30% para su autosostenimiento y el 20% de una cuenta de ahorro cuando salgan. Y también tenemos que hacer que ya la mayoría de edad sea a los 16 años, porque bajo ese manto de la minoría de edad están cubriendo delitos en forma de falta. Y también en el caso mediano, la Asamblea, porque esto un presidente no puede imponerlo, debe discutir, salirse de la Corte de San José y debatir el tema de la pena de muerte, para 4 cosas. El homicidio calificado, donde está el sicariato y demás cosas, el tema del narcotráfico, que aquí tienen mucho temor de legislar contra el narcotráfico,
El tercero es el tema de la corrupción política, que ha hecho mucho daño y sigue haciendo mucho daño al país, y el tema de la traición a la patria, no solo en tiempos de guerra, sino en tiempos de paz. Esto la Asamblea Constituyente, como máximo ente, debe definir si se aprueba o no. Y sin temor, porque eso es proteger la vida. El 54% de los países en el mundo contemplan la pena de muerte dentro de sus constituciones. Ahora, usted está hablando claramente de cómo enfrentar el delito, pero el problema de la delincuencia es un problema social. Correcto. Si usted me tuviera que mencionar 3 acciones básicas para trabajar en la prevención de la delincuencia, ¿qué me diría usted? Bueno, a largo plazo hay que trabajar bastante en la educación. Estamos hablando de 5 años. Si usted es presidente de la República, ¿qué hace en concreto en 5 años? Mi tema va por cambiar la Constitución, como siempre he dicho. ¿Eso va a prevenir la delincuencia? Por supuesto, porque estamos en un sistema neoliberal que se regla por 2 leyes, la oferta y la demanda. Si es que hacer corrupción o hacer delincuencia es rentable, bueno, pues bienvenido. ¿Usted no cree que la inseguridad ciudadana enriquece aquí a cierto grupo de personas que son dueños de agencias de seguridad, son dueños de venta de bazares de armamentos y todo eso? Claro que sí. Entonces, cuando se cambie esta sociedad por otro modo de producción humanista y que no sea mercantilista, definitivamente esto va a cambiar. Y eso tenemos que hacer como primera medida. Después, lógicamente, va a ir cambiando todo lo que sea en el plano de la educación, en el plano social y muchas cosas más. Cortísimo, porque tenemos que pasar a un nuevo corte, doctor Cerrón. ¿Usted es partidario de sacar a los militares a las calles a cuidar la seguridad ciudadana, como está ocurriendo ahora en el Callao y cuando hay situaciones de sección? De ninguna manera, estoy en contra porque el ejército no ha sido preparado para eso. Y nosotros que hemos vivido en zona de emergencia, sabemos muy bien cómo se comportan algunos malos elementos del ejército con la población civil. Bueno, estamos con el doctor Vladimir Cerrón, él es candidato a la presidencia de la República por Perú Libertario. Estamos en Andina Canal Online con el programa Mirada Electoral Elecciones 2016 y si quieren transmitir sus preguntas a nuestro invitado, envíenlas a través del Twitter de la Agencia de Noticias Andina, @agencia_andina. Vamos a hacer una última pausa y regresamos con el bloque siguiente. Quédese con nosotros. Volvemos con Mirada Electoral, Elecciones 2016, programa de Andina Canal Online. Esta vez nuestro invitado es el doctor Vladimir Cerrón del Movimiento Político Perú Libertario. Partido nos precisa nuestro invitado. Él ha sido presidente del gobierno regional de Junín y también de la Asamblea de Gobiernos Regionales y bueno, estaba él en los bloques anteriores detallándonos buena parte de su ideario y de sus propuestas, incluida la que nos parece que es la principal, de reformar la actual constitución o hacer una nueva constitución. Bueno, doctores, hemos llegado al bloque en el que en nuestro programa aplicamos la metodología del ping-pong para conocer de manera rápida y sucinta algunos puntos, cómo ve usted algunos temas de nuestra realidad. Susana, empiezo con el paletazo. Sí, el paletazo. Me toca a mí. Minería ilegal. Preocupante. Cultura. Necesaria. Rendición de cuentas. Obligatorio. ¿Cómo así lo va a lograr? Mediante la transparencia y la convocatoria. Evo Morales. Un ejemplo para América Latina. Inés Melchor. Campeona nacional. Narcotráfico. El mal de todos los gobiernos. Ciencia y tecnología. Necesario el impulso económico. Tala ilegal. Censurado porque ha depredado el 25% de nuestra selva. Braem. Mejor atendido, pero no óptimamente como debió haber sido. Ley universitaria.
hay que reformarla definitivamente. Puede ser legal, pero es inmoral. ¿En qué sentido es inmoral? Por ejemplo, de que haya personas en el SUNEDU que no tengan nada que ver con universidad y sí con empresas privadas que estén integrando y regentando un ente universitario. Lavado de activos. Muy preocupante para la nación, donde se han involucrado autoridades de alto rango y también la policía y el Poder Judicial. Unión civil. Es realmente en contra. Adolescentes criminales. Hay que reducir la edad para la criminalización de esos actos a 16 años. Propiedad del subsuelo. Devolverlas a las comunidades, creo que es el principio de la democracia. Consulta previa. Necesaria también, columna vertebral de la democracia para nuestros pueblos originarios. Mortalidad materna. Bastante preocupante en 11% y debe reducirse en 4%, que debe ser el nivel estándar en América Latina. Transporte público. Bastante difícil para resolver para los alcaldes, por eso no he querido ser alcalde. AFPs. Explotadora de nuestra juventud y realmente muy preocupante, y esto debe renegociarse también. Fuerzas Armadas. Bastante complicadas las anteriores con delitos de lesa humanidad y las actuales con corrupción, sobre todo de combustible. Modernización del Estado. Necesaria la modernización para luchar contra la corrupción, que es un principal mal. Bueno, el aspecto de la transparencia, el aspecto de la descentralización. Por ejemplo, la televisión nacional, ahí no puede hablar ni un alcalde ni un presidente regional. Y dicen que es de todos los peruanos, ¿no? ¿A qué se refiere con que no puede haber ninguna autoridad de ese tipo? Ninguna autoridad puede hablar ahí. Nosotros hemos pedido hablar varias veces y no nos dan turno. O sea que debería de haber un espacio en canal RTP Televisión para informar a todo el Perú de cómo marchan todas las regiones. Es una medida de centralización para usted. Lógicamente, tiene que hacerse. Ajá. Ya dejando, bajando el ritmo del ping-pong, en el cual usted ha demostrado tener bastante muñeca y rapidez, le hago una pregunta un poco más compleja como para explayarse más. Los programas sociales actualmente están implementándose, desarrollándose. Bueno, ¿cuál de ellos usted va a mantener? ¿De repente va a mantener todos o le parece que algunos son prescindibles en un eventual gobierno suyo? Yo voy a mantener todos los programas sociales, pero sí lo que tengo que variar en este tema es que sean con fecha de caducidad. No pueden ser indefinidos. Un cambio debe gozar lo que debe ser capaz de producir, porque los programas sociales han generado dependencia y baja autoestima y corrupción en quienes los manejan. O sea, la alimentación escolar debe tener un fin. Debe tener una fecha de caducidad, tiempo en el cual el Estado haya resuelto las causas que han generado este programa asistencial. Por ejemplo, son 35 años nuestras madres peruanas estirando el brazo por un vaso de leche. ¿Hasta cuándo? En 35 años el Estado tuvo que haber resuelto esa causa que generaba la necesidad de este programa asistencial. ¿Y en 5 años qué va a hacer usted para resolverlo? Bueno, iniciar algunos proyectos que tendrán que continuarse para que puedan, por ejemplo, los que están en pensión 65, yo creo que podemos trabajar ya con las personas de 30 a 40 para que no lleguen a ese estatus, ¿no? Y proveerles de empleo, de una jubilación adecuada, para que no estén llegando a estirar la mano a esa edad. A eso me refiero. Y también las causales de la pobreza, que es muy importante, la inmigración inmediata, que hacen que las madres que están en la capital y hayan venido a provincia estén recurriendo a sus programas sociales. Y lógicamente, yo creo que en 10 o en 15 años debe revertirse y eliminarse para que todas las madres no tengan esa necesidad. En Junín, durante su gestión al frente del gobierno regional, no sé si previó o estuvo al tanto de cuánto habría aumentado o disminuido la pobreza. En todo caso, ¿qué hizo para mejorar esa situación, sobre todo en las zonas rurales, me refiero, ¿no? Nosotros teníamos 90.300 analfabetos, de los cuales 84% eran mujeres. Hicimos el programa social Junín Libre de Analfabetismo y movilizamos 1.000 jóvenes por 3 años. Logramos alfabetizar a más de 35.000. Sin embargo, tuvimos algunos problemas en este proceder. El tema del asistencialismo, reunías a los analfabetos y te preguntaban qué le vas a dar. El tema de las ONGs que decían que nosotros íbamos a quitarles su cultura y su lengua, cuando realmente ellos vivían de la pobreza, porque si ellos no son pobres ya no tienen razón de existir esas ONGs. El tema de la distancia, las secuelas del terrorismo, las secuelas del narcotráfico, el tema de la trata de personas, y donde hay narcotráfico aumenta el costo de vida, el tema de las enfermedades, del dengue y demás. Mucho atentaron contra este proceso de alfabetización, pero sin embargo lo hemos continuado y pensamos continuarlo a nivel nacional.
para erradicar el analfabetismo. Usted propone incrementar el presupuesto del sector educación en 10% del PBI. ¿Eso significa que va a restarle porcentaje a algún sector para que sea 10? ¿Y cómo va a lograr eso? Tengo que invertir la proporción de ganancias, porque las transnacionales están llevando el 70%. Y yo como Estado me estoy quedando con el 30%. Pero si yo invierto y me quedo con el 70% y ellos con el 30%, definitivamente puedo aumentar inclusive mucho más. ¿Aumentar que el impuesto a la renta? No, aumentar, no le estoy aumentando, le estoy invirtiendo con ese 70% de liquidez. Voy a aumentar inmediatamente estos sectores, no tengo que grabar el impuesto a nadie. Al que le estaría aumentando el impuesto a las rentas a la transnacional del 30 al 70%. Entonces ahí es cuando, por eso digo que este país tiene mucho dinero, simplemente que hace falta administrarlo y repartirlo equitativamente. Parece que la realización de todos sus ofrecimientos, de todas sus propuestas, pasan obviamente por la modificación de la Constitución. Correcto. Pero mientras se consolida ese proceso, que obviamente, bueno, suponemos no va a ser instantáneo. 2 años. Bueno, claro, y en esos 2 años, ¿cómo afrontar problemas como el que le señalaba mi compañera, por ejemplo? El primer año no hay que preocuparse, porque el primer año lo diseña el gobierno anterior, así que ese es un presupuesto ya establecido. Donde ese año es donde hay que convocar el referéndum. El próximo año ya hay que crear las condiciones para enfrentar el tercer año ya con una nueva constitución, donde deben someterse a un nuevo proceso electoral los congresistas y también el presidente de la República, para hacerlo legítima. ¿Y usted va a llamar a referéndum para que se cambie la Constitución? ¿Cuál es su mecanismo? Un referéndum, consulta, para decir a la población si está de acuerdo o no en el cambio de la Constitución. Si la mayoría del pueblo dice que sí, entonces ya con esa legitimidad implemento el reglamento de la nueva Asamblea. Es decir, esto no pasa por el Congreso, porque el Congreso sería imposible. Resultaría de repente un poco ilógico que gente que recién ha salido electa para el Parlamento en esta elección que se realizará en abril, bueno, al poco tiempo respalde su propia salida, ¿no? de irse para que entre una asamblea constituyente. Bueno, Rafael Correa se presentó sin candidatos al Congreso y ganó, y disolvió el Parlamento y llamó a una asamblea constituyente. Todo depende cómo está, y llamó un referéndum y la población dijo que sí, vamos al cambio de la nueva Constitución. Total, lo que diga el pueblo es legítimo, voz del pueblo, voz de Dios. Pero a veces se equivocan las mayorías, ¿o no? A veces, pero no siempre. Las minorías también se han equivocado más que la mayoría. Ahora, y en materia de trabajo, ¿cuál va a ser su propuesta? Usted ha hablado de aumentar el sueldo mínimo. ¿Alguna reforma en la ley del trabajo que va a hacer? Sí, nosotros creemos que a partir del excedente económico que pueda recuperar el Estado debe entrar a una fase de industrialización, aunque sea incipiente, porque lo que han hecho es desindustrializarlo el Perú. ¿Y algún sector en especial? Todos los sectores, por ejemplo, tenemos muchos sectores, inclusive informales, que quieren trabajar. Tendríamos que formalizarlos, tendríamos que declarar una amnistía tributaria, tendríamos que rebajarle un poco el impuesto a la renta, tendríamos que renegociar el TLC para que entre sin arancel y no liquide nuestra empresa así como lo está liquidando Gamarra. Es decir, una política para que fortalezca nuestro empresariado nacional. Si nosotros no generamos industria, no vamos a generar empleo. Vemos aquí que las transnacionales se llevan los minerales sin valor agregado, sin tamizaje, y en sus países le dan trabajo a sus jóvenes, generan industria, invierten en infraestructura y vuelven más ricos a seguir teniendo empleados y esclavos peruanos. Y nosotros podemos hacer todo el valor agregado aquí. El Perú es un país minero de antaño, en tal sentido, no solamente en ese rubro, en varios rubros, ¿no? En la pequeña minera, en las MIPES y demás. Yo creo que el Estado no le ha dado atención. Por ejemplo, los mineros informales deben formalizarse, los empresarios informales deben hacerlo, los cocaleros inclusive deben hacerlo y empadronarse. Entonces, son estos 3 sectores más fuertes que el Estado realmente no le ha dado la atención del caso y ha permitido pues la informalidad y la violencia. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa desde Andina Canal Online con el doctor Vladimir Cerrón, el candidato presidencial del Perú Libertario, ¿no? Nos hizo hace un rato la aclaración de qué tipo de grupo político es este Perú Libertario. Y bueno, antes de despedir el programa, amigos y amigas de la Agencia de Noticias Andina, le pedimos a nuestro invitado que nos diga unas palabras de despedida para concluir su participación. Adelante, doctor Cerrón. Muchas gracias, gracias Susana por este espacio bastante democrático, como los que encuentro muy poco en la capital y más aún para un partido de izquierda.
Ojalá sí fueran pues los vecinos de acá de Lima y me dieran ese espacio también. Así que me llevo bastante agradecimiento, una buena impresión de la agencia andina, y también pues transmitirle un saludo y decirle al pueblo peruano, pese que se siente en alguna medida defraudado, no pierda las esperanzas, y no porque está defraudado vaya a votar por la derecha, porque la derecha jamás va a votar por ellos. Así que sigamos adelante en este proyecto para hoy, para mañana y para siempre. Muy bien, con esa frase concluyente nos despedimos. Nosotros también estuvimos, como ya les decía, con el candidato presidencial de Perú Libertario, Vladimir Cerrón. Susana Mendoza y Fidel Gutiérrez estuvieron conduciendo esta mañana el programa Mirada Electoral Elecciones 2016. Vamos a volver dentro de unas horas con otro candidato presidencial. Esté usted conectado a la agencia de noticias Andina, www.andina.com.p, para saber de quién se trata y para conocer más propuestas para que vote de la mejor manera en las elecciones de abril. Quédese con nosotros, siga informándose a través de la agencia de noticias Andina. Permiso. Ya volvemos.